a quien como siempre le agradecemos la deferencia y el hecho de que nos acompañe esta noche. Muy amable. Gracias por estar aquí. Una vez más, muy buenas noches. No, al contrario, gracias a usted. ¿Por qué el Tribunal Constitucional tendría que darle mañana la razón al presidente por estos habeas corpus que ha interpuesto? Sí, hablo de uno en particular, el otro desconocemos su existencia, muy probablemente, como en los casos de los procesos constitucionales, cualquier persona puede presentar una demanda a favor de otra. Se refiere al que se ha presentado para precisamente anular la denuncia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esa es suscrita por el doctor Pachas y por el presidente de la República. La otra desconocemos su contenido. La que pretende anular todas las investigaciones o las denuncias fiscales, además de las mociones de vacancia que están en camino y otras investigaciones en contra del presidente. A ver, si nos ordenamos un poco es así. Hay una demanda de amparo presentada que está en la Sala Constitucional, correcto, y hay otras dos que las conoce el Tribunal Constitucional. Según el comunicado del Tribunal Constitucional, habría una que está dirigida contra el Parlamento, pero no hay mayores datos. La otra, que sí tengo conocimiento, es la suscrita por el doctor Eduardo Pachas. ¿Qué cosa es lo que se cuestiona? Se cuestiona el origen mismo del proceso contra el presidente por el caso de traición a la patria. Exacto. El caso que además verá la permanente esta semana. Exacto. Por eso es importante que el día de mañana el tribunal haya anunciado que empezará a evaluar, pero mañana mismo parece tomar una decisión al respecto. Bueno, puede tomarla mañana, puede tomarla en los próximos días, depende, ¿no es cierto?, de lo que decida el Tribunal Constitucional. Pero creo que es importante que se analice si es que esa denuncia de traición a la patria tiene fundamento o no tiene fundamento. Y desde nuestra perspectiva no tiene ningún asidero, ninguna base, ningún fundamento jurídico, técnico. Ojo, hablo desde el punto de vista jurídico. Estamos hablando, claro, del proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por supuesta traición a la patria. Ahora, varios juristas han dicho, entre ellos el doctor Ernesto Blume, han dicho que el presidente encarna a la nación. Y desde el momento en que el presidente dice algo como que apoya la salida al mar de Bolivia a través de territorio peruano, las declaraciones famosas que concede a la CNN, ya hay ahí un delito cometido, porque él encarna al Estado y él lo que ha hecho es claudicar a su rol de presidente, de precisamente defender la soberanía nacional. No, no es así, y me permito discrepar de esa posición jurídica por dos razones. Primero, porque vamos a leer literalmente lo que el presidente ha dicho y está en el Tribunal Constitucional como un elemento fundamental, una transcripción que se hizo en la notaría del actual decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán. Correcto, pero la transcripción es de la entrevista que le dio a Fernando del Rincón o de la declaración a la que alude del Rincón. Porque, ojo, el presidente se había pronunciado sobre este punto en un evento en Bolivia. Correcto, cuando no era presidente. Pero al convertirse en presidente, Fernando del Rincón le pregunta si mantiene la posición y si él dijo lo que dijo. Y el presidente responde que sí. No, el presidente lo que dice es, cito textualmente, usted ya cambió esa idea, por ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Yo tengo que gobernar sin sintonía con el pueblo, le pregunta, le va a preguntar a los peruanos, pregunta al Rincón, y si el peruano está de acuerdo, ¿qué pasaría si está de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiere. Y le pregunta, ¿pero eso usted de verdad, Bolivia, debe tener acceso al mar? Es que no es de mí. Pero lo más importante, Mávila, y te voy a dejar esta transcripción, es esto. El presidente dice, yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Textualmente está acá, Mávila. ¿Esa es la respuesta a Rincón? Por supuesto. Pero lo curioso, y yo le digo, habría que tener nuevamente el fragmento de la entrevista, pero estaba revisando el rebote que tuvo esto. A ver, cadenas alemanas, cadenas francesas, cadenas norteamericanas, medios bolivianos, fueron entrevistados los propios ciudadanos bolivianos. El día de hoy hemos estado revisando precisamente la repercusión que tuvo esta noticia en su momento y cómo dio la vuelta al mundo. Es más, se discutió a nivel internacional si esto era posible o no. El doctor Cairo, me parece, habló con un medio francés y tuvo que decir que el presidente había cometido un dislate, porque no era, es más, creo que anoté,
exactamente? Dijo que era impertinente la declaración del presidente, con esos términos. ¿Por qué? Porque el presidente ya era el jefe del Estado y lo que él decía tenía inmediata repercusión, tanto así que los bolivianos le agradecían a Castillo y esperaban con ansias que esto se concretara, que el acceso al mar se concretara. Mávila, no existe un derecho penal mediático. ¿No hay ahí un daño? Ni hay, no. Vamos acá a aclarar las cosas, correcto. Que una cosa o que una declaración se juzgue inadecuada o incorrecta no la convierte en delictiva. De hecho, el doctor Cairo, a quien aludes, sí, no habla de delito. Y puede decir impertinente, pero lo impertinente no es delictivo. Vamos a partir por ahí. Y segundo, que es lo más importante acá, que el derecho penal no se fija en la repercusión, ni porque sale en Bolivia, porque sale en Alemania y los medios. No, eso no está en discusión. El derecho penal es de acto, no de autor, de acto. ¿Qué acto hubo? Entonces, vamos a la declaración. ¿Esa declaración es capaz de generar un efecto vinculante? ¿Compromete al Estado? No. Y voy a citar el mismo informe que acompaña y que cita el informe Soto, que ahora ha hecho suyo el congresista Bazán, ¿no es cierto?, como delegado, como ponente de la subcomisión, citan un informe de la Comisión Internacional de Juristas. ¿Y qué dice ese informe? En el principio 7, dice que únicamente puede haber un efecto vinculante de una declaración, ¿no es cierto?, que pueda generar obligaciones internacionales, siempre que, de manera clara y precisa, se aludan a conceptos que generen obligaciones. La declaración del presidente tendría que haber incluido el término referéndum, que nunca lo dijo. Y segundo, tendría que haber hablado... Pero habló de consulta a los peruanos. Pero no es lo mismo, pues. Habló de consulta a los peruanos. No es lo mismo. Nuevamente vamos. Comisión de Derecho Internacional citada por el propio informe del Congreso. Pero estamos hablando entonces de que se libraría de esta denuncia. Lo que te estoy diciendo es que esa denuncia no tiene ni pie ni cabeza. Por no haber mencionado la palabra referéndum. Por eso, el derecho penal es un derecho penal de lo que actúa, de lo que se dice, de lo que se hace, no de lo que pudo ser o de lo que cómo hay que interpretarlo. Entonces, primer punto, tendría que haberse hablado de referéndum, nunca se habló. Segundo, se habló de cesión de la soberanía del territorio marítimo, tampoco, no se habló, como textualmente, como de manera clara y precisa, eso no se ha dicho, entonces nosotros no podemos allí decir lo que el presidente no dijo. Que les parezcan inadecuadas sus expresiones son otra cosa. Eso es en el ámbito de lo correcto, el incorrecto, de la pertinencia o no, pero eso no es delito. En la segunda parte de la entrevista de CNN dice, el jefe de Estado recordó que tiempo atrás se manifestó a favor de otorgar acceso al mar en Bolivia. No lo dije como presidente, es una idea, aquí textualmente también, transcrito de lo de... bueno, la diferencia es que eso lo cita una fuente y esto está notariado. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Pero te voy a explicar. ¿Cómo se le consulta al pueblo si no es a través de un referéndum? Y contexto. Mávila, dice, si el Perú está de acuerdo, puntos suspensivos, veamos las fronteras, hay grandes necesidades y entonces, ¿por qué poner una barrera? Pregunta el presidente. Pero ¿le parece? Tenemos el audio, me parece, o el video. Vamos a ver exactamente lo que ocurrió en ese encuentro con Fernando del Rincón en CNN en español. Presidente, su ideología es importante. Su ideología, y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su opinión. Pero ese es su derecho. Nosotros haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema que hemos visto, ¿sabe qué, mi estimado Fernando? Ok, ese es un momento de la entrevista, ¿no? Pero Rincón le pregunta antes y le recuerda esas declaraciones. ¿Por qué el presidente se excusa al poco de esta entrevista si lo que había dicho no constituía ni siquiera una falta? Porque uno se puede excusar cuando comete un error al expresarse, pero el excusarse porque no hace aparecer de que esté confesando un delito. En un medio regional, el presidente pide disculpas por lo que había dicho. Por eso, porque uno puede tener una expresión que no es feliz, que no es adecuada, que no es correcta, entonces uno dice, yo me corrijo en mi expresión. Pero en esa expresión que puede ser incorrecta, no hay, repito, delito. No hay traición a la patria. Y te voy a decir una cosa más. La Constitución en el artículo 32 dice
que no puede someterse a referéndum los tratados vigentes. Y nosotros desde el 92, el tiempo de Fujimori, tenemos convenios, ¿Y eso tratados, no lo sabía el Perú, presidente? Bolivia. Entonces, ¿cómo También. pretendía consultarle al pueblo peruano? Por eso te digo, entonces, la consulta, si interpretamos, no es en el sentido del referéndum. La consulta es para responder a una premisa que plantea Rincón, No, porque pero, Rincón le dice, a ver, usted dijo pero, en un foro no, en Bolivia, él, así empieza claro, todo, le dice, pero están usted hablando dijo de en un foro en ideología Bolivia. y del plan No, que llevaba. están hablando de junto una a declaración Vladimir que da el Cerrón, presidente de las ofertas de cuando campaña. no era presidente. Vamos a partir Claro, de ahí. pero una persona Correcto. es coherente con lo que piensa antes y después en el ejercicio del cargo. Una persona tiene que tener claro que una cosa es el ejercicio del poder y otra cosa es cuando no ejerces poder. Hay que ser claros en eso. Entonces, el presidente es muy claro, dice, no lo dije como presidente, pero es su idea, y hablan sobre idea, cambió. Pero ahora nos Bueno, pondremos de acuerdo, le entonces, consultaremos al pueblo. Entonces, es para una usted, respuesta, lo que va a Rincón. ocurrir mañana es que el TC finalmente le va a dar la razón al presidente. Bueno, que esa es tendría una que posibilidad. retroceder. ¿Qué pasa si la comisión permanente aprueba esto y va al Pleno? Y en el Pleno también se aprueba. ¿Qué tendría que hacer la defensa del presidente? Bueno, a ver, son distintos pasos. Sí, ¿pero qué haría la defensa del Bueno, presidente? hay otra demanda de amparo que se puede presentar y anuncio acá que estamos evaluando acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que cuando no hay justicia en el Perú, entonces este órgano brinda la justicia que nos es negada. Esperemos no llegar a esas instancias, pero es una posibilidad, ¿Cuándo que sea acudiría una medida a cautelar. la Corte Estamos Interamericana? evaluando. Esto es en caso el Pleno aprobara y No, destituyera al presidente no, por ese porque motivo. no hay que esperar que se consume una Si la comisión permanente violación lo al hace, principio es de decir, legalidad. esta semana. No. A ver, vamos por partes. Primero que el plazo razonable significa no solo que no te demores tanto cuando tramites una causa, sino que no lo hagas de manera tan rápida. O sea, que no festines los trámites. ¿Se están Y, festinando? por supuesto, doctor? mañana ingresa un pedido en el que se le está pidiendo a la comisión permanente que garantice y respete el debido proceso parlamentario y se permita al presidente, permíteme por favor cerrar la idea, se permita al presidente acceder a todas las actas de sesiones de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que no se ha sido notificada ni al doctor Palomino Manchego, que ejerce la defensa del presidente en el Parlamento, ni al propio presidente de la República. Existe el derecho a contar con una defensa adecuada, que significa tengo derecho a acceder a todo el acervo documentario. Y si no me lo proporcionas, entonces estás afectando La mi derecho a citación la para el defensa. presidente, para que el presidente concurra al Parlamento, él y su abogado, o únicamente el abogado, ¿la va a aceptar el presidente? ¿Eso no es parte del debido proceso? Pero hay un asunto. Antes que el Congreso, el Poder Judicial ha citado al presidente y a su defensa. El mismo día ha citado para la apelación de ¿El audiencia en presidente tutela de entonces derechos. no irá al Congreso? El presidente tiene que ir a quien lo cita primero. El Poder Judicial lo Nos ha está citado diciendo primero. entonces que no Por irá al supuesto. Congreso, va a ir al Poder Judicial. Estamos evaluando eso, pero yo te digo que mañana se van a hacer las solicitudes formales, hay una notificación previa. Primigeniamente se le notifica al presidente para que participe en la audiencia ante la Corte Suprema. Bien, y eso lo vamos hace al otro antes que el tema. Congreso. El presidente también, y usted me dirá, yo no tengo conocimiento, pero es parte de la defensa. Y cualquier cosa que haga el presidente a través de cualquiera de sus abogados finalmente influye en los procesos, porque tiene que ver con la conducta del imputado a lo largo de las investigaciones. ¿Correcto? El presidente pretende anular todas las investigaciones en su contra, todas, incluso las de la Fiscalía, Puente Tarata, Ascenso, Zarratea. Pretende anular la moción de vacancia que se estaría preparando en el Parlamento. El presidente no podría anular una atribución que es exclusiva y excluyente, ya que está de moda este término, del Congreso de la República. A ver, yo te respondo Él ahí. podría, a través de un habeas corpus, impedirle al Congreso que reúna las firmas suficientes para pedir una vacancia presidencial. A ver, son temas distintos, ¿O pero bloquear a la Fiscalía en te su puedo investigación? decir, lo que te puedo decir es que yo he presentado tutelas que tienen como dirección precisamente que el Poder Judicial analice si es que la Fiscalía tiene la potestad Sí, de investigar al le ha presidente ido bien. en funciones, primera instancia. no le ha ido bien. No, no es que no me ha ido bien.
Si a la Fiscalía le hubiese ido bien, hoy al presidente le hubiesen formalizado investigación. Y la Fiscalía ha tenido que presentar una denuncia constitucional luego del término de las diligencias preliminares, porque el juez al que yo acudí en tutela le dijo: un momentito, solo investigación preliminar, pero no más, no investigación formalizada. No puedes imputarle cargos, no puedes pedirle prisión preventiva, no puedes pedirle suspensión preventiva. Así que si eso tú me dices que no es bien, eso es un límite. Ahora, la sala definirá si eso es el límite o hay más límite. Panorama, Vicky Zamora dio a conocer el testimonio del presidente ante el fiscal Pablo Sánchez, cuando fue citado y concurrió a esa cita de la Fiscalía. Caso Tarata. Así es. Así es. En algún momento la Fiscalía le pregunta si voluntariamente él accedería al levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y el presidente se niega. ¿Por qué se negó? Por recomendación mía. ¿Por qué? Por una razón muy fundamental. Presidente, la Fiscalía no puede investigarlo usted. Uno, estamos acudiendo en una muestra de buena voluntad, pero no podemos convalidar una investigación que es inconstitucional desde su origen. Y entonces, que usted entregue su celular, eso es un acto de investigación. Usted estaría con la mano izquierda pidiendo o señalando que la investigación es inconstitucional, pero con la mano derecha dando el celular y reconociendo la investigación como constitucional. De acuerdo. Eso sería una contradicción. Para evitar esa contradicción y siendo coherente, el presidente dijo no. Además que los fiscales son titulares de la carga de la prueba. Los fiscales tienen que investigar, no necesitan tener al imputado. Por eso el imputado no puede ni hablar, ni colaborar con su propio cuerpo, con su propia incriminación. O sea, el derecho a la no autoincriminación o a no ser testigo contra sí mismo. De acuerdo. Doctor Benji Espinosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, responder a las preguntas y bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurra esta semana. Muy amable. Gracias.